Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la clasificación de las obligaciones. Están las cosas divisibles, las cosas indivisibles, las cosas específicas y las cosas genéricas. Las cosas divisibles son las cosas corporales que admiten, en términos generales, admiten una división material o física, cuyo cumplimiento está la prestación que se puede dar parcialmente sin que se pierda su valor económico. Estas prestaciones pues se pueden fraccionar y no pierden el valor que tenían, sino todo lo contrario. Estas traen un tipo de ganancias. Son divisibles desde el punto de vista jurídico, ya que las pueden fraccionarse en otras. La división real física importa en cualquier caso, ya que las partes resultan y conservan una función económica social. Un ejemplo de cosa divisible podría ser las telas, ya que nosotros podemos ver que estas telas, cuando se dividen o se fraccionan, cuando una persona va y compra un pedazo de tela, lo que produce es una ganancia por la división o el fraccionamiento de estas telas. También ocurre con los terrenos. La venta de los terrenos, que las personas ganan a través de esta fraccionación que hace al momento de vender el terreno. También un ejemplo de cosa divisible podría ser las horas de trabajo. Estas horas son cosas divisibles, ya que se pueden fraccionar pues las horas de trabajo. También, bueno, existen las cosas divisibles intelectualmente, como que son las que admiten una división intelectual o imaginaria, eh, aunque la forma material no admite una fraccionación. Un ejemplo de esto pues podría ser las gafas de John Lennon y unas gafas normales. Por el hecho de ser las gafas de John Lennon, se admite una división intelectual. Yo voy a hablarles un poco sobre las cosas indivisibles. Las cosas indivisibles pues es todo lo contrario a las cosas divisibles. Las cosas indivisibles son las que no admiten un fraccionamiento sin sufrir un daño o un menoscabo. Los romanos le decían que son las cosas sine intiertui divini non possentium. Las obligaciones indivisibles son cuyas prestaciones se hacen imposible la realización de una manera parcial o fraccionada, ya que de este modo pierden pues su valor económico. Se caracterizan ya que por su facultad tienen el acreedor para exigir todo de una persona, en el cual ocurre un objeto que no puede dividirse. Puede ser absoluta y puede ser relativa. Absoluta cuando el material del objeto impide pues su división. La indivisibilidad, que proviene de la voluntad de las partes, se llama indivisibilidad o ex voluntate. Un ejemplo de esto podría ser un reloj o podría ser un carro, ya que pues si nosotros fraccionamos un reloj pues pierde su valor, o si fraccionamos un carro, o sea, si le quitamos el motor a un carro pues ya no va a tener el mismo valor, porque el motor pues es todo lo del carro, entonces no tendría el mismo valor. Esto puede ser dos ejemplos de cosas indivisibles. Voy a hablarles un poco sobre las obligaciones genéricas y específicas. Las obligaciones específicas son las obligaciones de dar que recaen sobre las cosas determinadas y plenamente individualizadas. Las obligaciones específicas son las que el deudor está obligado a emplear la conservación de esta cosa y la diligencia de un buen padre de familia. Esto está en el artículo 1096 del Código Civil.
el deudor debe entregar la misma cosa o el mismo objeto de prestación con todos sus accesorios, sin poder sustituirlas por otro. En estos casos, las prestaciones llegarán a hacerse constituidos en una mora o al deudor y quedará de este liberado. Esto significa que el riesgo de el perecimiento de la cosa o de su deterioro fortuito lo soporta es el acreedor. Yo hablarles sobre las obligaciones genéricas. Es cuando el deudor queda obligado a la entrega de esta cosa que generó un convenio. El deudor no cumple voluntariamente, el acreedor puede pedir que se le ejecute la obligación expensa del deudor. El derecho a elegir que la cosa en definitiva va a ser el objeto de la prestación que corresponde a este deudor. Esto está en el principio del favore debitoris, que nos dice que si bien no existe este convenio, esta facultad de elección se le atribuye al acreedor o a un tercero. Con las obligaciones en el derecho romano están las alternativas, facultativas, cumulativas y solidarias. Correspondiente a las alternativas, encontramos que existe dos o varios objetos sobre los cuales se puede pagar la obligación, ya que esta se ha acordado en el momento del pago. Cuando la elección corresponde al deudor, pero en el requerimiento del pago esta se ejerce cuando esta le pertenece al acreedor, es decir, que se presenta con pluralidad del objeto porque existen varios objetos sobre los cuales se puede pagar esa obligación, pero solamente se toma uno de esos objetos para el cumplimiento de la obligación que tenga tanto el acreedor, que tenga ya sea el acreedor o el deudor. Y apenas se ejerza eso que se acordó con anterioridad, eso que se acordó, inmediatamente se da el cierre de esa obligación. Por ejemplo, el deudor, por ejemplo, el acreedor le presta al deudor un esclavo. El deudor inmediatamente el deudor acuerda con él de pagarle ya sea con ese esclavo o con un bien inmueble, ya sea que él pague con el esclavo o con el inmueble, se cierra la obligación. Las obligaciones mancomunadas o parciales, en las obligaciones parciales, cada uno de los sujetos tiene derecho a solamente una parte del crédito en total. En el caso de que existan varios acreedores, cada uno de ellos solamente tendrá derecho a esa parte. Entonces, se divide tanto la deuda como los que van a cubrir la deuda. Es decir, que existen varios deudores, tanto en el crédito como la deuda se divide, parrotean el sujeto la obligación. Por ejemplo, A, B y C le prestan a Marco 300 monedas. Cada uno de ellos, acreedores, solo podrán exigirle a Marco 100 monedas, ya que este es el deudor. Pero si es Marco que presta las 300 monedas a A, B y C, solo él podrá exigirle a ellos 100. ¿Por qué? Porque se hizo una división en el acuerdo. En el acuerdo se hizo una división para el cobro o pago de la deuda. Continuamos con las obligaciones cumulativas. Estas se dan cuando un deudor se haya obligado por la entera prestación hacia varios individuos, hacia varios acreedores, o cada uno de los varios deudores. Frente a un acreedor, se produce acumulación de obligaciones. Por ejemplo, si una persona vende separadamente la misma cosa a varios individuos, queda obligado, se produce inmediatamente una acumulación de obligaciones.
Las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias son a su vez cuando la prestación de varios deudores o a varios acreedores puede ser íntegramente exigida a cada uno de ellos individualmente. Así la solidaridad elimina por completo la idea de parte o partes proporcionales del crédito. El crédito es uno y su solidez no se rompe por lo general, sino hasta que se extingue respecto de la obligación. La solidez puede ser pasiva o activa. Es pasiva cuando corresponde a los deudores y es activa cuando corresponde a los acreedores. Las obligaciones solidarias pasivas, el deudor que cumple la obligación se encontrará habilitado para repetir y reclamar de manera proporcional a los demás deudores la parte que les corresponde de la deuda, es decir, la ejecución de la obligación general del deudor, un derecho de crédito sobre los restantes deudores. En el caso de las obligaciones solidarias activas, el acreedor que ha recibido el pago de los otros de la deuda se convertirá en deudor. Se convertirá en deudor de los otros y deberá pagar pues la parte que a él le corresponde de manera proporcional.